Un homenaje a los alcaldes represaliados, porque hoy se celebra el Día de la Memoria Democrática, enmarcado en toda esta semana en torno a la memoria democrática. ¿Y por qué, Ana? Sí, eso es, se está celebrando, como bien dices, el Día de la Memoria y ese homenaje a los alcaldes represaliados, asesinados o exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo en Aragón. Este acto solemne se está celebrando en la Sala de la Corona de Aragón y además también se les va a otorgar el bastón honorífico. No solo eso, entre los homenajes previstos se colocará un monolito ubicado en el patio de la memoria. Además, el presidente del Gobierno, Javier Lambán, se ha comprometido con la exhumación de víctimas para sanar la memoria. Le escuchamos. Una parte de las víctimas de la guerra civil, y desde luego hubo víctimas inocentes en los dos bandos, en las dos retaguardias, fueron enterradas, fueron recordadas. Y otra parte fueron olvidadas, están todavía algunas de ellas en cunetas, y es absolutamente imperativo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, en el mejor sentido de la palabra, enterrarlos con dignidad. Por eso no ha de pararse en ningún momento la exhumación de los restos de aquellas víctimas. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente Javier Lambán en el día, recordamos, en el que se recuerda el bombardeo sufrido en la ciudad de Alcañiz, un día como hoy, pero de 1938. Juan. Sí, hay que pasar la página, pero hay que leerla antes. Y en Aragón tenemos varios episodios de la guerra civil que no son muy conocidos. Uno, el del bombardeo de Alcañiz, pero hay otros, y no solo en Aragón, sino en España. Hace poco escuchaba que el famoso episodio de la desbandada en la carretera entre Málaga y Almería, había un porcentaje muy importante de andaluces que no lo conocían, que no sabían cuál había sido la dimensión de esa tragedia. Pues pasa lo mismo en Aragón. Hay episodios de nuestra historia que no tienen que ver solo con los grandes nombres y con reyes y con hombres preclaros de la historia, sino que tiene que ver también con episodios tan trágicos como este. Y es importante que los aragoneses, que las nuevas generaciones de chicos y de chicas sepan que hubo un golpe de Estado y que como consecuencia de ese golpe de Estado hubo una guerra civil en la que murieron cientos de miles de españoles, y que en Aragón, precisamente en Teruel, en la batalla de Teruel, en la batalla del Ebro, Aragón fue un escenario determinante por la magnitud de la tragedia de este conflicto bélico. Silvia. Sí, creo que también es importante que el silencio o el tiempo no lo cura todo, ¿no? Y para saber dónde estamos hay que también tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Y poder explicar, poder reconocer, viene de alguna forma a reconfortar, ¿no? A muchas personas. Y por otra parte también a hacernos entender como sociedad y a comprender que todavía hay cosas que quedan por hacer, ¿no? Que quedan por hacer para que ese marco democrático en el que estamos, y como anteriormente también decíamos, no es tan importante esa norma o ese contrato que nos dimos, bueno, pues seamos capaces de entender que hemos llegado hasta aquí porque hubo personas que, bueno, decidieron en aquel momento el mantener el silencio, y no tiene sentido en el día de hoy el no reconocer y el no recordar momentos como aquellos que causaron tanto sufrimiento. Actos como el de hoy se enmarcan dentro de esta Ley de Memoria Democrática de Aragón. Hoy se homenajea, como decimos, a los alcaldes represaliados durante el franquismo o asesinados, como fue el caso, por ejemplo, de María Domínguez. Eduardo. Asesinado a María Domínguez, asesinado a Manuel Pérez Lizano, que había sido alcalde liberal de Zaragoza entre el 32 y el 33 y apareció flotando en las aguas del canal imperial en Torrero. Y si hay hubo muchos, y lo sanguinario de la sublevación fascista en Aragón fue tremendo, ¿no? Pero hay un caso que es tremendo, que es el de a mí me parece emblemático al menos, ¿no? Que es el de los 11 de Ateca. En Ateca había un ayuntamiento con 11 concejales elegidos por los vecinos, y se los llevaron a los 11 en un camión y los fusilaron, porque se ve que había una gente que... Claro, bueno, que, para empezar, que no estaban de acuerdo con los del pueblo, porque en el pueblo había ganado esa gente, ¿no? Que eran gente del PSOE y la UGT, básicamente, ¿no?
Entonces se mató a los 11, a todo el ayuntamiento entero. O sea, el ayuntamiento elegido por los votos de los vecinos, porque venía alguien a decir que no, que los vecinos no, que aquí será lo que digamos nosotros. No, eso me parece tremendo. Y hay episodios en la guerra civil en España que son muy desconocidos. La desbandada, Juan, y el Consejo de Aragón, y cómo organizó la economía de la zona oriental de Aragón y cómo se comerciaba con otras zonas todavía leales a la República y cómo se mantuvo todo ese tinglao. El Estatuto de Autonomía de Caspe, cuando te vienen a hablar de comunidades históricas y de territorios históricos, la gente sabe que en 1936 estaba ya en el Congreso el texto del Estatuto de Autonomía de Aragón, y que Aragón sería una de esas comunidades históricas, con mucha más historia, por cierto, que las 3 o 4, si incluimos Andalucía, las que se suele llamar históricas. ¿Alguien ha oído hablar del Batallón de la Pluma? El Batallón de la Pluma, los maestros republicanos que, como el 18 de julio la sublevación comienza en verano, ya no pudieron volver a donde estaban ellos dando clase y acaban alistados y embolicados ahí en el tema de la bolsa de Bielsa. Hay tantísimo por conocer y falta tanto por escribir en esa página antes de pasarla, que muchos la quieren, como decía Juan, la quieren pasar sin escribirla, ¿no? Y luego hay un ejercicio tremendo que es: dense una vuelta por el sur de Francia y verán cómo se tiene a Elisa Garrido, por ejemplo, de Magallón, o a otra gente o a la gente de la 9 que liberó París, ¿no? De cómo se tiene realmente ahí la memoria de los republicanos españoles, de los represaliados por el franquismo, que después ayudaron a derrotar al nazismo. Dense una vuelta por el sur de Francia y verán cómo con vergüenza ajena de cómo en España no se tiene ni la mitad de memoria que se tiene en Francia con aquella gente que luchó por libertades.